Transformación en combinación de objetos gráficos. Transformación de objetos, combinación de objetos. Transformación de objetos. Puede transformar objetos gráficos además de grupos, bloques de texto e instancias con la herramienta de transformación libre o con las opciones del menú modificar, transformar. En función del tipo de elemento que seleccione, podrá transformar, rotar, sesgar, escalar o distorsionar el elemento. Se pueden cambiar o añadir elementos a una selección durante la operación de transformación. Al transformar un objeto, grupo, cuadro de texto o instancia, el inspector de propiedades para dicho elemento visualiza los cambios realizados en las dimensiones o la posición del elemento. Durante las operaciones de transformación que implican arrastre aparece un recuadro de delimitación. Este recuadro de delimitación es rectangular, a menos que se haya modificado con el comando distorsionar o el modificador envoltura, con sus bordes inicialmente alineados paralelos a los bordes del escenario. Los selectores de transformación están ubicados en cada esquina y en el medio de cada lado. A medida que arrastra el recuadro de delimitación previsualiza las transformaciones. Desplazamiento, realineación, modificación y seguimiento del punto de transformación. Durante una transformación aparece un punto de transformación en el centro del elemento seleccionado. Inicialmente, el punto de transformación se alinea con el punto central de objeto. Se puede mover el punto de transformación, devolverlo a su ubicación predeterminada y mover el punto de origen predeterminado. Para escalar, sesgar o rotar objetos gráficos, grupos y bloques de texto, el punto apuesto al punto que arrastra corresponde de forma predeterminada al punto de origen para las instancias. El punto de transformación es el punto de origen de forma predeterminada. Es posible mover el punto de origen predeterminado para una transformación. Primero, seleccione la herramienta transformación libre o elija uno de los comandos modificar, transformar. Una vez que haya comenzado una transformación, puede realizar un seguimiento de la posición del punto de transformación en el panel de información y en el inspector de propiedades. Segundo, realiza uno de los siguientes pasos. Para mover el punto de transformación, arrástrelo desde el objeto gráfico seleccionado. Para volver a alinear el punto de transformación con el punto central del elemento, haga doble clic en el punto de transformación. Para cambiar el punto de origen para una transformación de escala o de sesgo, mantenga presionada la tecla Alt, Windows u opción Macintosh, mientras arrastra el punto de control del objeto elegido durante la transformación. En el panel de información, puede alternar a la vista los puntos de registro y transformación. El botón aparece como... Ahí podemos ver cómo aparece el botón. Para indicar que se visualizan las coordenadas en el punto de registro. Al hacer clic en el mismo botón cambia a el siguiente botón para indicar que se visualizan las coordenadas de transformación. Y ahí podemos ver la imagen que es la cuadrícula de coordenadas, panel de información con botón, registro o punto de transformación en modo de transformación. Se indican las coordenadas X e Y del punto de transformación de selección. Uso de la herramienta de transformación libre. También se pueden realizar transformaciones individuales o combinar varias transformaciones, como el movimiento, la rotación, la escala, el sesgo y la distorsión. Nota, la herramienta de transformación libre no puede transformar símbolos, mapas de bits, objetos de vídeos, sonidos, degradados ni texto. Si una selección múltiple contiene alguno de estos elementos, únicamente se distorsionan los objetos de forma para transformar un bloque de texto. En primer lugar, convierta los caracteres en objetos de forma. Primero, seleccione un objeto gráfico, grupo, instancia o bloque de texto en el escenario. Segundo, haga clic en la herramienta transformación libre. Al mover el puntero por encima y alrededor de la selección, este cambiará para indicar la función de transformación que se encuentra disponible. Tercero, arrastre los selectores para transformar la selección de manera siguiente. Para mover la selección, siento el puntero encima del objeto dentro del recuadro de delimitación y arrastre el objeto a una nueva posición. No arrastre el punto de transformación. Para establecer el centro de rotación o escala, arrastre el punto de transformación a una nueva ubicación. Para rotar la selección, sitúe el puntero fuera de un selector de esquina y arrastre la selección. La selección gira alrededor del punto de transformación. Arrastre con la tecla mayús presionada para rotar en incrementos de 45 grados. Para girar alrededor de la esquina opuesta, arrastre con la tecla Alt presionada Windows o con la tecla opción presionada Macintosh. Para escalar la selección, arrastre un selector de esquina en diagonal para escalar en 2 dimensiones. Arrastre con la tecla mayús presionada para cambiar el tamaño de forma proporcional.
Arrastre un selector de esquina o lateral, horizontal o vertical, para escalar únicamente en la dirección correspondiente. Para sesgar la selección, sitúe el puntero en el contorno entre las selecciones de transformación y arrastre. Para distorsionar formas, presione la tecla Control Windows o comando Macintosh y arrastre un selector de esquina o lateral. Con las teclas mayús y Control Windows o mayúsculas y comando Macintosh presionadas, arrastre un selector de esquina para estrechar el objeto, es decir, para situar las esquinas seleccionadas y la adyacente a la misma distancia de su origen. Cuarto, para finalizar la transformación, haga clic fuera del elemento seleccionado. Distorsión de objetos. Al aplicar la opción distorsionar un objeto seleccionado, si se arrastra el selector de esquina o lateral en el recuadro de delimitación, se mueve la esquina o borde y se vuelve a alinear los bordes adyacentes. Arrastre un punto de esquina para limitar la distorsión de un uso, es decir, dichas esquinas y la esquina adyacente se mueven a la misma distancia en la dirección opuesta, uno respecto a otro. La esquina adyacente es la que se encuentra en el eje de la dirección en que se arrastra el punto de esquina. Al arrastrar un punto medio con la tecla Control Windows o la tecla Comandos Macintosh presionada a un borde, se puede mover todo el borde libremente. Con el comando distorsionar se pueden distorsionar objetos gráficos. También se pueden distorsionar objetos al llevar a cabo una transformación libre en ellos. Nota: el comando distorsionar no se puede modificar símbolos, formas simples, mapas de bits, objetos de video, sonidos, degrados, grupos de objetos ni texto. Si una selección múltiple contiene alguno de estos elementos, únicamente se distorsionan los objetos de forma. Para modificar texto, primero convierta los caracteres en objetos de forma. Primero, seleccione uno o varios objetos gráficos en el escenario. Segundo, seleccione modificar, transformar, distorsionar. Tercero, sitúe el puntero en uno de los selectores de transformación y arrastre. Cuarto, para finalizar la transformación, haga clic fuera del objeto o objetos seleccionados. Modificación de formas con el modificador envoltura. El modificador envoltura permite deformar y distorsionar objetos. Una envoltura es un recuadro de delimitación que contiene uno o más objetos. Los cambios realizados en la forma de la envoltura afectan a la forma de los objetos de la envoltura. Para editar la forma de una envoltura, ajuste los puntos y los selectores tangentes. Nota: el modificador envoltura no se puede modificar símbolos, mapas de bits, objetos de audio, sonidos, degradados, grupos de objetos ni textos. Si una selección múltiple contiene alguno de estos elementos, únicamente se distorsionan los objetos de forma. Para modificar texto, primero convierta los caracteres en objetos de forma. Primero, seleccione una forma en el escenario. Segundo, seleccione modificar, transformar envoltura. Tercero, arrastre los puntos y los selectores de tangente para modificar la envoltura. Escalado de objeto. Al escalar un objeto, el tamaño de dicho objeto aumenta o se reduce horizontal o verticalmente o en ambas direcciones. Primero, seleccione uno o varios objetos gráficos en el escenario. Segundo, seleccione modificar, transformar, escalar. Tercero, realice uno de los siguientes pasos. Para escalar el objeto horizontal y verticalmente, arrastre uno de los selectores de esquina. Las proporciones se mantienen según se cambia el tamaño. Arrastre con la tecla mayús presionada para escalar de manera desigual. Aquí podemos ver la imagen. Para escalar el objeto en sentido horizontal o vertical, arrastre los selectores del centro. Ahí también podemos ver la otra imagen. Cuarto, para afinar la transformación, haga clic fuera del objeto o objetos seleccionados. Nota: si al aumentar el tamaño de varios elementos, los elementos que estén situados cerca de los bordes del recuadro de delimitación se pueden mover fuera del escenario. Si se diera el caso, elija ver área de trabajo para ver los elementos situados fuera de los bordes del escenario. Giro y sesgo de objetos. Al rotar un objeto, este gira sobre su punto de transformación. El punto de transformación se alinea con el punto de registro, que se establece de forma predeterminada en el centro del objeto. Sin embargo, es posible mover el punto arrastrándolo. Es posible girar un objeto de las formas siguientes. Arrastrar con la herramienta de transformación libre. Se puede sesgar y escalar el objeto en la misma operación. Especifica un ángulo en el panel transformar. Se puede escalar el objeto en la misma operación. Giro y sesgo un objeto arrastrándolas. Primero, seleccione uno o varios objetos en el escenario. Segundo, seleccione modificar, transformar, rotar y sesgar. Tercero, realice uno de los siguientes pasos. Arrastre un selector de esquina para rotar el objeto. Arrastre un selector central para sesgar el objeto.
Cuarto, para finalizar la transformación, haga clic fuera del objeto u objetos seleccionados. Giro de objetos 90 grados. Primero, seleccione uno o varios objetos. Segundo, seleccione modificar, transformar, rotar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para girar en sentido horario, o bien rotar 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj para girar en sentido antihorario. Sesgo objeto. La opción sesgar permite distorsionar un objeto inclinándolo a lo largo de uno de ambos ejes. Para sesgar un objeto, arrástrelo o introduzca los valores en el panel transformar. Primero, seleccione uno o varios objetos. Segundo, seleccione ventana, sesgar, transformar. Tercero, haga clic en sesgar. Cuarto, introduzca los ángulos para los valores horizontal y vertical. Volteo de objeto. Los objetos pueden voltearse según su eje horizontal o vertical, sin mover su posición relativa al escenario. Primero, seleccione el objeto. Segundo, seleccione modificar, transformar, voltear verticalmente o voltear horizontalmente. Restablecimiento de objetos transformados. Cuando se utiliza la herramienta transformación libre o el panel transformar para escalar, rotar y sesgar instancias, grupos y texto, Flash guarda los valores del tamaño y la rotación originales con el objeto. De este modo, se pueden eliminar las transformaciones aplicadas y restablecer los valores originales. Solo se puede deshacer la transformación más reciente cuando se selecciona edición. Deshacer es posible eliminar todas las transformaciones haciendo clic en el botón quitar transformación del panel antes de anular la selección del objeto. Una vez anulada la selección del objeto, se perderán los valores originales y la transformación no se podrá eliminar. Restablecimiento de un objeto transformado a su estado original. Primero, compruebe que el objeto transformado aún esté seleccionado. Segundo, realiza uno de los siguientes pasos. Haga clic en el botón quitar transformación, el panel transformar. Seleccione modificar, transformar, quitar transformación. Combinación de objetos. Para crear una nueva forma combinando o modificando objetos ya existentes, utilice los comandos combinar objetos del menú modificar, combinar objetos. En algunos casos, el orden de apilamiento de los objetos seleccionados determina cómo funciona esta función. Cada comando se aplica a tipos específicos de objetos gráficos y se indican a continuación. Una forma combinada es una forma dibujada con una herramienta establecida en modo de dibujo combinado. Un objeto de dibujo es una forma dibujada con una herramienta establecida en modo de dibujo de objetos. Los comandos para combinación de objetos son: unión. Une dos o más formas combinadas o objetos de dibujo. El resultado es una sola forma basada en el modo de dibujo de objetos que incluyen todas las partes visibles de las formas antes de que se unificaran. Las partes solapadas de las formas que no son visibles se eliminarán. Nota: a diferencia de lo que ocurre cuando se utiliza el comando agrupar, modificar, agrupar, las formas que se han unido mediante el comando unión no se pueden separar. Formar intersección. Crea un objeto a partir de la intersección de dos o más objetos de dibujo. La forma de dibujo de objeto resultante consta de las partes que se solapan de las formas combinadas. Las partes de las formas que no se solapan se eliminan. La forma resultante utiliza el relleno y el trazo de la forma situada en la parte superior de la pila. Elimina las partes Elimina las partes de un objeto de dibujo seleccionado, según definen las zonas solapadas de otro objeto seleccionado situado delante. Las partes de un objeto de dibujo que quedan solapadas por el objeto situado encima se eliminan. Y el primer objeto de la pila se elimina también. El objeto resultante permanecen separados y no se combinan en uno solo, a diferencia de lo que ocurre en los comandos unión o intersección que unen los objetos. Recortarlo. Utiliza el contorno de un objeto de dibujo para recortar otro objeto. El objeto situado encima o en primer plano define la forma del área del corte. Cualquier parte del objeto de dibujo situado debajo que se solape con el objeto se queda encima se conserva. Las demás partes de los objetos situados debajo se eliminan, y también el objeto situado encima. Los objetos resultantes permanecen separados y no se combinan en uno solo, a diferencia de lo que ocurre con los comandos unión o intersección que unen los objetos.